Hola. Me llamo Elena. Tengo 42 años. Soy madre, esposa y una persona que nunca pensó que se perdería a sí misma de una manera tan silenciosa y devastadora. Como un día normal en la playa con mi hijo se convirtió en una elección que no puedo deshacer. Como la soledad se transforma en algo que apenas reconoces hasta que es demasiado tarde. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te has preguntado cómo un corazón puede romperse sin hacer ruido, quédate conmigo. Escucha mi historia y dime, ¿alguna vez te has enfrentado a límites emocionales para los que no estabas preparada? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me interesa mucho escuchar tu punto de vista. Han pasado 2 años desde el día en que todo en mi vida comenzó a cambiar. Soy Elena, 42 años, esposa, madre y poco a poco, una mujer que se había olvidado de sí misma. Mi matrimonio con Ricardo, mi esposo, alguna vez fue el sueño sencillo que había anhelado. Después de más de 15 años juntos, habíamos construido un hogar tranquilo en la Riviera Maya y criado a 2 hijos maravillosos, Mateo, de 16 años, y Valentina, nuestra pequeña, cuya risa solía llenar cada rincón de la casa. Desde fuera, la gente decía que lo tenía todo, pero hay un vacío que no se puede medir con la mirada de los demás. Ricardo estaba cada vez más ocupado con su trabajo en la Ciudad de México. Reuniones tardías, largos viajes de negocios, disculpas apresuradas. Al principio me convencía de que lo hacía todo por la familia. Pero con los años, esas seguridades dejaron de calmar el vacío que crecía dentro de mí. Las cenas a menudo carecían de la presencia de Ricardo. Cuando estaba apenas miraba su plato, haciendo preguntas formales. ¿Terminaste la tarea? Tengo un vuelo temprano mañana. Me convertí en una sombra silenciosa que mantenía unida a una familia que apenas notaba mi presencia. Muchas noches me sentaba sola en la sala oscura, escuchando el tic-tac del reloj, y me preguntaba si él todavía me veía. A veces observaba a Ricardo dormir a mi lado. La tenue luz de la lámpara de noche acentuaba las finas arrugas alrededor de sus ojos. Él había cambiado. Y quizás yo también. Ninguno de los dos ya se buscaba, ni se escuchaba, ni siquiera se miraba como antes. Poco a poco aprendí a aguantar. Mantenía una sonrisa mientras llevaba a Valentina a la escuela. Me ocupaba de la casa por pura costumbre. Todavía hablaba con Mateo en los días en que estaba dispuesto a abrirse, pero por dentro pequeños pedazos de mí se rompían en silencio. Creía que era lo suficientemente fuerte para vivir con esa negligencia, hasta que una mañana, Ricardo hizo las maletas a toda prisa y dejó las palabras familiares: lo siento, cariño, tengo que irme a un viaje de negocios urgente. Y sabes, ese día, como siempre, simplemente asentí en silencio, conteniendo a duras penas el nudo que se formaba en mi garganta. Ese día, decidí llevar a Mateo a la playa. Un plan que originalmente era para toda la familia, pero que ahora quedaba solo para nosotros dos. Pensé que la brisa del mar y la luz del sol me ayudarían a olvidar el vacío, pero me equivoqué. Fue allí, en la arena blanca bajo el sol ardiente, donde comencé a enfrentar las profundas grietas dentro de mí. Grietas que había pretendido no ver durante tantos años. Esa mañana, el cielo estaba sorprendentemente despejado. Una pequeña maleta estaba cuidadosamente guardada en el maletero del coche, y Valentina se despidió de mí y de su hermano antes de ir a casa de su abuela. Solo quedábamos Mateo y yo. El viaje a la playa, que una vez esperé que uniera a la familia, ahora se sentía como un escape. Pero Ricardo, como siempre, estaba ocupado. «¿Aún vamos a ir, verdad, mamá?», preguntó Mateo. En sus ojos había una mezcla de anticipación e indecisión. Sonreí, ocultando el dolor que me subía por la garganta. «Claro que sí, mi amor», dije, dándole una suave palmada en el hombro. Durante todo el camino a la playa de Tulum, Mateo se sentó a mi lado, con los auriculares puestos y la mirada perdida en la ventana. En su rostro aparecían rasgos de madurez que no había notado antes. En los últimos años había estado tan consumida por mis preocupaciones sobre Ricardo, tan ocupada soportando el creciente vacío, que había olvidado lo rápido que había crecido mi pequeño hijo. Había una ligera incomodidad entre nosotros, una especie de falta de familiaridad, como si ambos estuviéramos tratando cautelosamente de redescubrir el antiguo ritmo de madre e hijo. Miré a Mateo, y una ola de ternura llenó mi pecho. Mi hijo, ya era tan grande. Una parte de mí quería romper el silencio,
hacerle cientos de preguntas sobre la escuela, los amigos, sobre todo lo que guardaba en su creciente corazón. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Cuando llegamos a la playa, la luz dorada del sol se extendía sobre la arena como una alfombra brillante. La brisa salada acariciaba mis mejillas, susurrando, déjalo ir. Olvida la tristeza. Mateo instaló rápidamente una pequeña sombrilla de playa y extendió una toalla sobre la arena. Le sonreí. Mi corazón se llenó de una mezcla agridulce de amor y arrepentimiento. Quizás, solo por hoy, me permitiría olvidarlo todo. Me recosté en la toalla, cerré los ojos y dejé que la cálida luz del sol bañara mi cuerpo cansado. Una voz interior susurró, disfruta esto, Elena. Solo piensa. Una vez Mateo se sentó a mi lado jugando con la arena y mirándome de vez en cuando a escondidas. La distancia entre nosotros en ese momento era tan pequeña y al mismo tiempo, de alguna manera, enorme. Pensaba que este viaje era solo un escape del frío de Ricardo. ¡Qué pensamientos! Pero entonces no sabía que aquí, bajo los rayos del sol y el relajante sonido de las olas, la frágil frontera entre la soledad y la angustia silenciosa comenzaría a desdibujarse. La luz del sol se suavizó, tiñendo la playa de arena con un tono dorado miel. Me giré con cuidado sobre la larga toalla, sintiendo como la brisa salada del mar acariciaba mi piel. Mateo, ¿puedes ayudarme con el protector solar?, pregunté en voz baja, sin pensarlo, simplemente porque mi espalda comenzaba a quemarse y en esa enorme playa solo estábamos nosotros dos. Mi hijo de 16 años con profundos ojos marrones y cabello naturalmente alborotado, dudó por un momento y luego asintió. Sí, mamá, respondió en voz baja. Me tumbé boca abajo apartando el pelo hacia un lado y dejando mi espalda desnuda al suave sol. Mateo tomó la crema. Sus dedos torpes aplicaron finas capas en mis hombros. Su primer movimiento fue lento con una cautela que me hizo soltar una risita. Puedes ser un poco más firme, le aseguré manteniendo un tono suave. Mateo sonrió torpemente y siguió mi ejemplo. Su mano era cálida, ligeramente temblorosa, pero muy cuidadosa. Cerré los ojos permitiéndome relajarme, disfrutando de este cuidado inocente. Y entonces Mateo se detuvo torpemente, claramente incómodo, sin saber cómo aplicar el protector solar. Mateo distribuyó torpemente la crema por mis hombros, evitando cuidadosamente bajar demasiado, respetando los límites. Me quedé helada por un momento. Una parte de mí gritó: detente, Elena. Pero otra parte, la parte débil que había escondido durante tantos años de soledad, anhelaba esa ternura con desesperación. Mateo se detuvo como esperando una reacción. Abrí los ojos, encontrándome con su mirada. En sus ojos ya no había la mirada de un niño pequeño. Necesitaba la protección de unos ojos que se abrían. Eran los ojos de un muchacho que pregunta, que anhela confianza. No dije nada. Tampoco me levanté, simplemente me quedé en silencio, permitiendo que ese momento flotara entre nosotros. Frágil, peligroso y sin nombre. La brisa marina seguía soplando, las olas seguían rompiendo regularmente en la orilla. Pero dentro de mí, una pequeña grieta se abrió. Yo, Elena, esposa de 42 años de un hombre eternamente ausente, me di cuenta de que estaba en la frágil frontera entre la necesidad emocional y la responsabilidad familiar. Y a partir de aquí sé que nada volverá a ser igual. Esa noche un silencio asfixiante reinaba en la casa. Mateo se retiró temprano a su habitación, y yo deambulé entre la sala y la cocina, sin saber qué hacer más que lavarme las manos y limpiar constantemente. Esa noche no dejaba de pensar en los gestos cuidadosos de Mateo, en su torpe amabilidad, que me recordaba lo lejos que nos habíamos distanciado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía claramente su palma deslizarse por mi piel, como una marca imborrable. Me culpaba a mí misma. Me decía que solo fue un accidente, un momento fugaz de soledad y cansancio. Pero en el fondo sabía que no podía evitarlo. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, me senté en el sofá. La tenue luz amarilla iluminaba suavemente las paredes silenciosas. Reflexionaba sobre qué hacer cuando escuché unos pasos sigilosos bajando las escaleras. En el umbral apareció Mateo con una camiseta holgada y pantalones de chándal. La tenue luz hacía que su rostro estuviera mitad iluminado, mitad oscuro, acentuando aún más la mezcla de confusión y determinación. «Mamá, ¿todavía estás despierta?», susurró Mateo.
Me sobresalté. No, mamá, no puedo dormir. Dudó en acercarse, luego se sentó no muy lejos. No puedo. Y mantente alejado de mí. Nadie dijo una palabra más. Solo quedaba el monótono tic-tac del reloj y el suave aliento de la niebla nocturna de primavera fuera de la ventana. Me mira. Su mirada ya no es tan despreocupada como antes. Es una mirada inquisitiva, que busca algo más complejo. Aparté la cara apretando el puño con fuerza. Necesitas dormir, Mateo. Necesitas dormir, Mateo. Traté de hablar con calma. Pero en lugar de levantarse, susurró, mamá sabe que algo no estuvo bien hoy, ¿verdad? Cerré los ojos con fuerza. No preguntes, no obligues a mamá a hablar de esto. Pero él insistió. Cada palabra era cautelosa, pero llena de determinación. No quiero que te sientas sola nunca más. Abrí los ojos y me encontré con esa mirada. Una mirada que hizo que mi corazón se encogiera de miedo y de una intensa vulnerabilidad emocional que nunca antes había experimentado. Nos miramos el uno al otro. Otro se me confesó. Mateo me tranquilizó en silencio, sentándose a mi lado. Un pequeño gesto, pero suficiente para hacer tambalear toda mi cordura. Oh Dios mío, llegué tarde y me debilitó. Nos miramos un momento más. Luego me levanté bruscamente, casi corriendo hacia las escaleras. Buenas noches, hijo mío, dije con voz temblorosa. Sin atreverme a mirar atrás. Detrás de mí, Mateo no dijo nada, solo silencio. Un silencio pesado y denso que señalaba que la frágil frontera entre nosotros se había roto de nuevo. Pensé que a partir de ahora, cada minuto de silencio y cada mirada entre nosotros estarían llenos de un dolor y una incomprensión tácitos, subrayando nuestro aislamiento compartido. Y no importaba lo casuales que fueran, contendrían una fuerza insondable a la que me resultaba difícil resistirme. Cerré la puerta detrás de mí, y me apoyé en la madera fría. La oscuridad de la habitación parecía espesarse, envolviéndome en una ansiedad sin nombre. Nadie era pequeño. Jadeé en busca de aire, como si acabara de escapar de algo mucho más grande que yo. En esta historia, nadie era ya pequeño. Ni yo, ni Mateo. Me derrumbé en la cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Todo en lo que siempre había creído, el matrimonio, el deber y la maternidad, se desmoronaba dentro de mí. Pedazo a pedazo. Nuestras interacciones se habían vuelto emocionalmente complejas y confusas, llenas de confusión. Cerré los ojos, tratando de alejar ese sentimiento. Pero los recuerdos de ese día en la playa, los tímidos primeros toques y el cuidado genuino de Mateo, se quedaron conmigo, recordándome cuánto anhelaba una conexión emocional. Todo esto me inundó sin piedad. Se escuchó un suave golpe. No necesité abrir los ojos para saber quién era. Permanecí inmóvil, fingiendo estar dormida, esperando que Mateo se fuera. Pero la puerta se abrió con un crujido, y escuché el sonido de pies descalzos entrando en la habitación. La cama se hundió ligeramente cuando se sentó en el borde. El silencio nos envolvió poniendo a prueba mis sentidos una vez más. Mamá, la voz de Mateo era ronca, como si estuviera luchando consigo mismo. Se giró presa del pánico subiendo la manta, creando un frágil escudo entre nosotros. Mateo, tienes que volver a tu habitación, susurré con la voz temblorosa y ahogada. Un minuto, susurró él, casi suplicante. Solo déjame quedarme aquí. Negué con la cabeza. Las lágrimas corrían impotentes. No, no podemos. Esto está mal, Mateo. Y sin embargo me tocó sin forzar nada. Simplemente se sentó allí, un recordatorio vivo del vacío que tanto me había esforzado por enterrar todos estos años. Mamá, ¿sabes?, preguntó Mateo en voz baja. Su voz temblaba. Nunca he visto a nadie tan triste como tú. Apreté los puños bajo la manta. No digas más. No veas el dolor. Ni siquiera quería admitirlo ante ellos, perdonarme a mí misma. Has dedicado toda tu vida a los demás, continuó Mateo, casi hablando consigo mismo. Pero, ¿quién te ha mirado alguna vez a ti? Rompí a llorar, un sollozo que rasgó la habitación oscura. Me odiaba por mi debilidad. Odiaba que una parte de mí quisiera aferrarse a ese calor tan raro.
Mateo, tienes que irte, sollocé. Por favor. Se levantó lentamente como si cada paso le pesara. Antes de irse, Mateo se detuvo en la puerta. Lo siento, dijo, por hacerte sentir culpable solo por ser amada. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé sola de nuevo en la oscuridad, enfrentando la tormenta más feroz de todas, la tormenta dentro de mí. A la mañana siguiente la luz del sol se filtraba por las cortinas, pero todavía no encontraba la fuerza para levantarme de la cama. No había dormido en toda la noche. Todo dentro de mí estaba enredado como una maraña de hilos anudados imposibles de desenredar. Escuché el tintineo de los platos desde la cocina. Mateo estaba preparando el desayuno. Buenos días, mamá. Como si nada hubiera pasado. Me senté enterrando la cara entre mis manos temblorosas. ¿Cómo podríamos volver a ser como antes? ¿Cómo podría mirar a Mateo a los ojos, mirar a Ricardo a los ojos o mirar a Valentina a los ojos, cuando había cruzado una línea de la que no había retorno? Me obligué a levantarme. Cada paso se sentía como arrastrar piedras pesadas. En el espejo vi a una mujer de 42 años, pero sus ojos estaban pesados, como si hubiera pasado toda una vida esperando, sacrificándose y, finalmente, desmoronándose. Fui a la cocina, donde el aire estaba lleno del olor a pan tostado y café. Mateo se dio la vuelta al verme y sonrió con una calidez tan tierna que tuve que desviar la mirada para ocultar el pánico que crecía en mí. Buenos días, mamá, dijo como si la noche anterior nunca hubiera existido. Agarré la taza de café caliente con fuerza, como si fuera algo sólido a lo que aferrarme. Buenos días, respondí. Mi voz era tan débil que apenas se oía. Desayunamos en silencio. Cada movimiento, cada mirada furtiva, estaba sembrado de espinas que se clavaban en mí. Mateo era diferente. Estaba tranquilo y gentil, como si no sintiera miedo ni arrepentimiento. Eso me alarmó aún más. ¿Cómo podía un chico tan joven permanecer tan impasible, después de un error por el que yo, una adulta, no podía dejar de atormentarme? Cuando estaba limpiando los platos después del desayuno, Mateo se levantó y se acercó. Su proximidad me congeló en el sitio. Mamá, dijo con un tono profundo y cálido que nunca antes le había oído. Sé que tienes miedo. Apreté más fuerte el plato en mis manos. No, Mateo, no lo hagas, susurré, negando con la cabeza. No me tocó. Simplemente se quedó allí, paciente pero inquebrantable. Solo quiero que sepas, continuó Mateo, su mirada atravesando cada muro que intentaba construir, no te voy a forzar. Mi corazón estaba roto. No haré nada. Me di la vuelta, incapaz de soportar esa mirada. Mi corazón estaba roto. Todos estos años había anhelado que alguien realmente me viera, me escuchara, me tocara, no como una esposa hermosa o una madre perfecta, sino como yo misma, Elena, una persona que luchaba por encontrarse de nuevo. ¿Cuál era el precio de ser vista? ¿Podría soportar esta carga? Mejor sal a jugar, dije con voz temblorosa para que pueda limpiar. Mateo guardó silencio por un momento. Luego asintió suavemente. Entiendo, dijo y se dio la vuelta. Cuando su figura desapareció por la puerta, me derrumbé sobre la mesa fría. Las lágrimas corrían sin control. Había perdido los últimos vestigios de paz dentro de mí. Y sabía que a partir de ahora, cada día nunca volvería a ser normal. Ese día, la casa se sumió en un pesado silencio. Ricardo todavía estaba ocupado en la oficina. Valentina estaba en casa de una amiga. Solo quedábamos Mateo y yo. Intenté mantenerme ocupada. Cada uno ocupaba su propio rincón, como extraños atrapados en una historia que se había desviado. Intenté mantenerme ocupada, esperando que la distracción aliviara la tensión constante que me carcomía. Limpié las mesas, reordené los libros e incluso quité las malas hierbas del jardín. Pero nada podía hacerme olvidar cómo me miraba Mateo esa mañana. Esa mirada no era solo anhelo juvenil. Había algo más profundo, una confianza, una comprensión y una soledad que reflejaban la mía. Al atardecer, la casa parecía cubierta por un fino polvo de cosas no dichas. Estaba en la cocina, ocupada con una cena que nadie había pedido, cuando escuché unos pasos lentos que se acercaban. No me di la vuelta, pero sabía que estaba justo detrás de mí. Demasiado cerca, demasiado intenso,
como una llama que no me atrevía a tocar, pero de la que no podía alejarme. Respiré hondo. Valentina volverá a casa pronto, dije, tratando de sonar tranquila. Mateo no respondió. En su lugar, sentí su cálido aliento en la nuca, lo que me provocó un escalofrío. Lo sé, respondió. Su voz era extrañamente profunda y ronca. Me di la vuelta, decidida a poner fin a esto de una vez por todas. Pero cuando lo miré, todas las palabras que había preparado se evaporaron. Mateo me miraba sin una pizca de duda. Sin miedo, sin vacilación, solo una sinceridad cruda y sofocante. No tienes que fingir ser fuerte delante de mí, dijo lentamente. Te veo. Te he estado viendo durante mucho tiempo. Di un paso atrás. Mateo, esto está mal. Entonces, ¿por qué no me alejas?, preguntó, no acusadoramente, sino con una sinceridad dolorosa. Me quedé helada. Esa pregunta me dolió profundamente porque sabía la respuesta. No era por falta de sentido común. No era que no distinguiera el bien del mal. Sabía que era necesario, que durante tanto tiempo no había sido vista, ni comprendida, ni amada por lo que soy. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. Me cubrí la cara con las manos, como si al ocultar mis ojos pudiera ocultar la culpa que me consumía por completo. Pero Mateo apartó suavemente mis manos. No te escondas más, susurró. En la pequeña cocina, bajo la luz menguante del crepúsculo, Mateo se quedó a mi lado en silencio. Su presencia silenciosa ofrecía consuelo, una ternura que me hacía temblar. Quería alejarlo. Debía alejarlo, pero me quedé paralizada, incapaz de verbalizar los límites necesarios. Me quedé allí profundamente conmovida, dándome cuenta de lo solos que nos sentíamos ambos, como un alma que se ahoga aferrándose al único hilo de vida que le queda. En ese momento, todo estaba bien. Todo en lo que siempre había creído se derrumbó. Solo quedaban dos personas, solas, rotas. Dos personas solitarias de pie allí, unidas emocionalmente por una soledad mutua. Entendíamos silenciosamente la tristeza del otro, como si el mundo fuera de nuestra casa ya no tuviera nada que ofrecernos. A partir de ese momento me di cuenta de que Mateo y yo éramos conscientes de que nuestra relación se había vuelto compleja, algo que ninguno de los dos quería. A la mañana siguiente la luz del sol inundó la ventana de la cocina, iluminando los fragmentos silenciosos dentro de mí. Mateo se levantó temprano. No dijo una palabra, solo me preparó en silencio una taza de café, la dejó sobre la mesa y se fue, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper aún más el ya frágil espacio entre nosotros. Me senté durante mucho tiempo, viendo cómo el fino vapor se elevaba de la taza. Solo una pregunta resonaba en mi cabeza: ¿qué he hecho? Nuestra relación había cambiado, perdiendo la sencillez que una vez tuvo. Ya no éramos una familia en el verdadero sentido de la palabra. Habíamos cruzado una línea que nadie, ni Ricardo, ni nada, podría arreglar. Mientras estaba sentada en silencio, enfrentándome a mí misma, la puerta principal se abrió de golpe. Ricardo estaba en casa. Me enderecé bruscamente como un criminal atrapado en el acto. Ricardo entró con el rostro cansado. Su camisa todavía tenía rastros de la oficina. Hola, cariño, dijo como de costumbre, completamente ajeno a la pesadez sofocante que llenaba esta casa. Hola, sonreí con la sonrisa más débil y distorsionada de mi vida. Mateo bajó las escaleras y nuestras miradas se encontraron solo por un instante. Sin palabras, sin necesidad de ellas. Todo lo que había sucedido, los restos de la noche anterior, todavía flotaban en el aire, pesados, dolorosos y atormentadores. Ricardo nos miró frunciendo ligeramente el ceño, como si sintiera algo extraño, pero rápidamente lo descartó como siempre. Nunca vio, nunca preguntó. ¿Qué quieren para cenar hoy?, pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. Una pregunta frívola. Un intento desesperado de aferrarse a algo llamado normalidad. Ricardo se rió entre dientes. Lo que sea. Me dieron ganas de reír. Lo que sea para mí, si supiera lo que hice en mi búsqueda por sentirme amada de nuevo. ¿Lo diría con la misma facilidad? Mateo salió en silencio sin desayunar, sin decir una palabra. Me quedé de pie entre mi esposo, que todavía creía que todo estaba bien, y el enorme vacío que crecía dentro de mí.
Lo había perdido todo, mi familia, mi honor, a mí misma. Quería creer que el tiempo cura, que de alguna manera todo podría volver a la normalidad. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que era imposible. Mateo y yo habíamos roto algo sagrado. E incluso si nunca más nos tocábamos, la grieta permanecería, irreparable, indeleble. Cada vez que miraba a Ricardo y a Valentina, recordaba. Cada vez que Mateo pasaba a mi lado en el pasillo, recordaba. Cada noche acostada junto a un esposo que ya no tocaba mi alma, recordaba. Y en lo más profundo de ese dolor, me di cuenta de que a veces las mayores traiciones no son hacia los demás, sino hacia nuestro propio corazón. Solía pensar que los grandes errores provienen de decisiones impulsivas, de momentos de pérdida de control, pero no, a veces lo peor comienza con el silencio, con los pequeños espacios vacíos que nadie se molesta en llenar, con la espera interminable de una mirada que realmente escucha, de un toque que realmente consuela. No busco el perdón. No espero comprensión. Solo sé que desde el momento en que nos dimos la espalda en silencio, cuando ya nadie se veía, la tragedia ya había comenzado en silencio. Hay errores que no se pueden arreglar. Solo podemos vivir con ellos, en un arrepentimiento silencioso por el resto de nuestros días. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Alguna vez has sentido cómo tu propia vida se desvanece lentamente? Si estuvieras en una situación así, ¿preferirías soportarla en silencio o cambiarla audazmente antes de que sea demasiado tarde? Comparte tus pensamientos en los comentarios.